Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Si son nuevos, les doy una calurosa bienvenida y les invito a suscribirse para no perderse ningún chismecito jugoso y análisis profundo sobre el mundo del espectáculo, especialmente el turco, que ya saben que es mi debilidad. Y para los que ya son parte de esta comunidad, un abrazo gigante. Gracias por su apoyo constante, sus comentarios y por hacer de este espacio un lugar tan divertido para compartir nuestras pasiones. Hoy prepárense porque vamos a destapar una olla a presión que lleva tiempo hirviendo. Un tema que ha sacudido los cimientos de la farándula, una controversia que ha generado ríos de tinta digital y que involucra a dos de las figuras más queridas y admiradas del panorama actoral turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señores, vamos a hablar del famoso o más bien infame impacto o humillación, dependiendo de a quién le preguntes, que según algunos medios y ciertos sectores del público Kerem infligió a Hande. ¿Fue realmente una humillación? ¿Un simple malentendido magnificado por la prensa? ¿O una estrategia de marketing inteligentemente orquestada? Vamos a analizarlo todo, desde los hechos concretos hasta las interpretaciones más polémicas, y como siempre, los invito a formar parte del debate dejando sus opiniones en la sección de comentarios. Recuerden suscribirse al canal, activen la campanita para que no se les escape ninguna notificación y prepárense un cafecito, porque este vídeo promete ser largo y lleno de detalles jugosos. Empecemos. El tema que vamos a abordar hoy es un verdadero torbellino mediático que se desató hace ya algún tiempo, pero que aún resuena con fuerza en las redes sociales y en los foros de discusión dedicados a las celebridades turcas. Se trata, como ya les adelanté, de la supuesta humillación o impacto que Kerem Bürsin habría causado a Hande Erçel. Para entender completamente la magnitud de este evento, es importante retroceder un poco y analizar el contexto en el que se produjo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que al pronunciarlos juntos, evocan imágenes de romance, éxito y una química innegable. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, capturó la atención del público desde el primer momento en que se les vio juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, Love is in the Air. Su amor, que floreció entre los sets de grabación y se consolidó en viajes y momentos compartidos, se convirtió en una verdadera obsesión para sus fans, quienes los apodaron cariñosamente Anker. La pareja personificaba el cuento de hadas moderno, la historia de amor que todos querían creer que era real. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las historias de amor no siempre tienen un final feliz. Los rumores de crisis comenzaron a circular con la misma rapidez con la que se había propagado la noticia de su relación. Y lamentablemente estos rumores terminaron confirmándose. La separación de Kerem y Hande fue un golpe duro para sus seguidores, quienes no solo perdieron la ilusión de verlos juntos para siempre, sino que también se vieron envueltos en una serie de especulaciones y acusaciones que empañaron la imagen de ambos actores. Aquí es donde entra en juego el famoso impacto o humillación. Según varios medios y comentarios en redes sociales, Kerem habría tenido un comportamiento que de alguna manera habría perjudicado o dañado la imagen de Hande. Las versiones varían enormemente. Algunas apuntan a comentarios despectivos o insensibles realizados por Kerem en entrevistas o redes sociales después de la ruptura. Otras sugieren que Kerem habría insinuado, de manera indirecta, que Hande no era la persona que aparentaba ser. Incluso se llegó a hablar de supuestas infidelidades o actitudes egoístas por parte de Kerem que habrían contribuido al fin de la relación. Sin embargo, es fundamental señalar que ninguna de estas acusaciones ha sido confirmada de manera oficial o respaldada por pruebas irrefutables. La mayoría de la información que circula al respecto se basa en rumores, especulaciones y interpretaciones subjetivas de declaraciones ambiguas o acciones malinterpretadas. Esto hace que sea extremadamente difícil discernir la verdad y separar los hechos reales de la ficción. Una de las principales fuentes de controversia fue precisamente la forma en que Kerem manejó la ruptura en público. Mientras que Hande optó por un perfil bajo, evitando hacer comentarios directos sobre la separación, Kerem fue un poco más abierto, aunque siempre manteniendo un tono ambiguo y evitando entrar en detalles escabrosos. Esta diferencia en la forma de comunicar generó críticas hacia Kerem, a quien se acusó de buscar atención mediática a costa de la privacidad de Hande. También es importante tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. En Turquía, como en muchas otras sociedades, existe una gran presión sobre las figuras públicas para que mantengan una imagen impecable y coherente.
Las rupturas sentimentales, especialmente cuando involucran a celebridades tan queridas como Kerem y Hande, son objeto de un escrutinio implacable por parte de la prensa y el público. Cualquier paso en falso, cualquier comentario desafortunado, puede ser interpretado como una ofensa o una humillación, y las consecuencias pueden ser devastadoras para la imagen del actor o la actriz en cuestión. Ahora analicemos algunas de las posibles interpretaciones de este impacto o humillación. En primer lugar, es posible que se trate simplemente de un malentendido. Es decir, que Kerem haya hecho o dicho algo que sin intención, haya sido interpretado de manera negativa por Hande o por el público. En el fragor de una ruptura sentimental, las emociones están a flor de piel y es fácil malinterpretar las palabras o las acciones de la otra persona. En segundo lugar, es posible que Kerem haya cometido errores de comunicación. Es decir, que haya expresado sus sentimientos o sus opiniones de manera torpe o poco sensible, causando dolor o incomodidad a Hande. Como seres humanos, todos somos susceptibles de cometer errores, especialmente en situaciones difíciles y emocionalmente cargadas. En tercer lugar, es posible que Kerem haya tenido una actitud egoísta o egocéntrica. Es decir, que haya priorizado sus propios intereses o su propia imagen por encima de los sentimientos o la reputación de Hande. Esto sin duda sería una actitud reprobable, pero no necesariamente constituiría una humillación intencional. En cuarto lugar, y esta es la interpretación más controvertida, es posible que Kerem haya actuado de manera deliberada para dañar la imagen de Hande. Es decir, que haya buscado conscientemente humillarla o perjudicarla, ya sea por venganza, por celos o por cualquier otro motivo. Si esto fuera cierto, estaríamos hablando de una actitud extremadamente grave y condenable. Sin embargo, como ya he mencionado, no hay pruebas concretas que respalden esta última interpretación. La mayoría de las acusaciones que se han vertido contra Kerem se basan en especulaciones, rumores y interpretaciones subjetivas. Es importante recordar que en ausencia de pruebas irrefutables, no podemos condenar a nadie sin juicio previo. También es importante tener en cuenta el papel de los medios de comunicación en esta historia. Los medios, tanto tradicionales como digitales, han jugado un papel fundamental en la difusión de los rumores y las especulaciones sobre la ruptura de Kerem y Hande. En muchos casos han priorizado el sensacionalismo y el clickbait por encima de la veracidad y la objetividad, contribuyendo a crear un ambiente de tensión y confrontación. Es innegable que la relación entre Kerem y Hande generó una enorme expectación mediática y un gran interés por parte del público. Esto en sí mismo no es necesariamente negativo. Sin embargo, cuando los medios de comunicación se exceden en su afán por obtener exclusivas y generar polémica, pueden llegar a dañar la imagen de las personas involucradas y a crear una realidad distorsionada. Además, es importante señalar que la opinión pública puede ser muy voluble y fácilmente manipulable. Los rumores y las especulaciones, por infundados que sean, pueden calar hondo en la conciencia colectiva y generar prejuicios y estereotipos difíciles de erradicar. En el caso de Kerem y Hande, la percepción que el público tiene de ellos puede estar influenciada por factores externos, como la cobertura mediática, los comentarios en redes sociales y las opiniones de otras personas. Ahora hablemos de Hande Erçel. ¿Cómo ha afrontado ella toda esta situación? Como dije antes, Hande ha optado por mantener un perfil bajo desde la ruptura. A diferencia de Kerem, ella ha evitado hacer comentarios directos sobre la relación o sobre los rumores que circulan en torno a ella. Esta actitud, que algunos han interpretado como una señal de debilidad o de falta de valentía, en realidad puede ser una estrategia inteligente para proteger su privacidad y evitar alimentar aún más la polémica. Hande se ha centrado en su trabajo, participando en nuevos proyectos y demostrando su talento como actriz. También ha utilizado sus redes sociales para promocionar sus proyectos y para compartir momentos de su vida personal, pero siempre manteniendo un tono discreto y evitando entrar en controversias. Esta actitud de Hande ha sido elogiada por muchos de sus fans, quienes la ven como una persona madura, sensata y profesional. Sin embargo, también ha sido criticada por otros, quienes la acusan de ser demasiado pasiva y de no defenderse de las acusaciones que se han vertido contra ella. En mi opinión, Hande ha tomado la decisión correcta al mantener un perfil bajo. En situaciones como esta, la mejor estrategia suele ser la de ignorar los rumores y las especulaciones y centrarse en lo que realmente importa, el trabajo y el bienestar personal. Entrar en debates públicos o responder a las PR o vocaciones solo sirve para alimentar la polémica y para darles a los detractores la atención que buscan.
En definitiva, el impacto o humillación que Kerem Bürsin habría causado a Hande Erçel es un tema complejo y controvertido que ha generado una gran cantidad de especulaciones y rumores. Si bien es cierto que Kerem pudo haber cometido errores de comunicación o haber tenido una actitud egoísta, no hay pruebas concretas que respalden la acusación de que actuó de manera deliberada para dañar la imagen de Hande. En mi opinión, es importante ser cautelosos al juzgar a las personas involucradas en esta historia y evitar caer en prejuicios o estereotipos. Todos somos humanos y todos cometemos errores. En lugar de centrarnos en la polémica y en la confrontación, deberíamos tratar de entender la situación desde una perspectiva más humana y empática. Y ahora, vamos a darle un giro a la conversación. Más allá de las acusaciones y las polémicas, ¿qué podemos aprender de toda esta situación? En primer lugar, podemos aprender que las relaciones sentimentales, especialmente cuando involucran a figuras públicas, son complejas y pueden ser muy difíciles de gestionar. La presión mediática, las expectativas del público y las diferencias personales pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. En segundo lugar, podemos aprender que es importante ser cautelosos con la información que consumimos en los medios de comunicación. Los rumores y las especulaciones, por infundados que sean, pueden tener un impacto real en la vida de las personas y pueden generar prejuicios y estereotipos difíciles de erradicar. En tercer lugar, podemos aprender que es importante ser empáticos y comprensivos con las personas que están pasando por momentos difíciles. La ruptura de una relación sentimental es una experiencia dolorosa que puede afectar profundamente la autoestima y el bienestar emocional. En lugar de juzgar o criticar, deberíamos ofrecer nuestro apoyo y nuestra comprensión. En cuarto lugar, podemos aprender que es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de asuntos personales y sentimentales. Las figuras públicas tienen derecho a proteger su intimidad y a no ser sometidas a un escrutinio implacable por parte de la prensa y el público. Y finalmente podemos aprender que es importante no idealizar las relaciones sentimentales. Las relaciones reales son complejas y pueden ser difíciles, incluso cuando involucran a personas famosas y aparentemente perfectas. En lugar de buscar el cuento de hadas perfecto, deberíamos centrarnos en construir relaciones basadas en el respeto, la comunicación y la comprensión mutua. En resumen, el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos ofrece una valiosa lección sobre la complejidad de las relaciones sentimentales, el poder de los medios de comunicación y la importancia de la empatía y el respeto. Espero que esta reflexión les haya sido útil y que les haya permitido formar su propia opinión sobre este tema tan controvertido. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos analizado a fondo el tema del impacto, o humillación, que Kerem Bürsin habría causado a Hande Erçel, explorando diferentes perspectivas y tratando de separar los hechos reales de la ficción. Recordemos que analizamos el contexto de la relación Anker, la magnitud mediática de su ruptura, las posibles interpretaciones de las acciones de Kerem, y el papel de los medios en la difusión de la controversia. También hablamos sobre la estrategia de Hande de mantener un perfil bajo y la importancia de la empatía al juzgar situaciones tan complejas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Creen que Kerem realmente humilló a Hande? ¿O creen que todo ha sido un malentendido magnificado por la prensa? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Recuerden siempre mantener el respeto y la cordialidad en sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Denle un like a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans del mundo del espectáculo turco. Entre más seamos en esta comunidad, más divertido será. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Ciao, ciao.